Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión vamos a platicar acerca de Hojas de Otoño, esta película dirigida por Ari Kaurismäki, que es considerada una de las mejores películas del año y no es exagerado quienes así lo opinan, porque en efecto lo es. Es un trabajo que pueden encontrar ustedes en la plataforma de Movie y también ya llegó a algunos cines, incluida también la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. La película, en una breve sinopsis, nos cuenta la historia de un hombre y una mujer correspondientes a la clase obrera trabajadora finlandesa que tienen que sobrevivir en una impermanencia laboral constante porque las situaciones y las condiciones de empleo son adversas para cada uno de ellos. En el caso de él también por un problema de alcoholismo que padece, o mejor dicho por esta enfermedad, porque es una enfermedad. Se llegan a encontrar, llegan a coincidir en la vida y a partir de esa coincidencia se empieza a construir una historia de amor, pero es una historia de amor que está matizada por algunas adversidades y complejidades para determinar si el destino los quiere juntos o no. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde empezar a abordar la película? Vamos por partes. La película es una comedia. Es una comedia que puede confundirse con un melodrama o que bien pueden confluir ambos géneros, melodrama y comedia, con una gran maestría por parte del director Kaurismäki. Ahora, esta comedia, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados en el género y con una historia de amor de fondo, es muy distinta. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros estamos habituados a una comedia que es muy expresiva en lo corporal, que es demasiado exagerada también en la interpretación, que es muy rebuscada en los chistes, que es muy incisiva y muy reiterativa en hacernos ver y en recordarnos que es una comedia. Acá no es necesario todo eso y sin embargo podemos reír en algún momento dado, podemos comprender que se trata de una comedia sin necesidad de las exageraciones, sin necesidad de estar reiterando el chiste o estar generando gags, porque no va por ahí. No es ese tipo de comedia. Sin embargo, les digo, sí hace reír. Esta comedia se vincula bastante bien, si no es que casi de manera perfecta, con el sentido humanístico del propio director de Kaurismäki. Es decir, que no se queda nada más en un espectáculo de entretenimiento, en un acto de diversión, que ponga de buenas a la gente así nomás porque sí. No, también tiene un enfoque humanista. Y eso lo vemos tanto en sus personajes como en los contextos donde ellos se desenvuelven, así como lo que está ocurriendo en otra parte del mundo y lo cual ellos se enteran a través de la radio. Este humanismo que emplea, que utiliza y que muestra Kaurismäki va muy de la mano también con lo que son sus personajes y lo acopla muy bien, les digo casi de manera perfecta, con este tono de comedia que para nada es incómodo y por el contrario se agradece que también se nos muestre esta otra parte, que podamos acercarnos también a otra forma de hacer comedia, en este caso desde un país como Finlandia, para que también el público se acerque al cine finlandés, en este caso de un director para el cual ya muchos cinéfilos tenemos ubicado en el radar, como es Kaurismäki, pero para quienes no, para que también se acerquen a este realizador y visiten su obra anterior, que incluso a lo mejor no es muy parecida a lo que está ofreciendo ahora. Por ahí podemos entrarle primero, ¿no? Por cómo el elemento de comedia confluye muy bien con el humanismo. Y el siguiente punto tiene que ver con lo curioso, que es la mezcla de esta comedia con el humor, porque convergen o hacen converger de manera eh, positiva, de manera amena, de manera también reflexiva, temas como la melancolía, el drama social y el amor. Esto con un significado bastante esperanzador, que eso es también lo relevante de la película. Melancolía, drama social y amor orientados hacia la esperanza, orientados también hacia un aspecto de ilusión en este presente que estamos viviendo
tanto como humanidad como a nivel mundial por diferentes factores entre la violencia, la economía, la violencia que nos permea diario. Y también tiene que ver, es curioso porque el propio Ari Kaurismäki, el director, ha mencionado que es su película más luminosa y él en su persona y en su individualidad se ha vuelto un ser más pesimista. Él así mismo lo ha dicho, que entre más pesimista es, más luminoso concibe al cine y más luminosas concibe a las historias. Esta paradoja o contradicción humana que creo que nos identifica a muchos pasa, ¿no? Evidentemente es algo que ocurre y precisamente esta contradicción es lo que le lleva a hacer esta película donde fusiona muy bien la comedia y el humor con el drama social que vemos a través de la situación económica, laboral que atraviesan los personajes principales. Estos personajes principales son Ansa, interpretada por la actriz Alma Poisti, y Jolapa, interpretado por el actor Jussi Bultaren. Ellos representan a la clase trabajadora, a la clase obrera finlandesa, que subsiste y sobrevive a partir de empleos eventuales, en los cuales no duran mucho y si a lo suficiente pueden llegar a cobrar una quincena, si no es que incluso una mensualidad. Y esta eventualidad, estos trabajos eventuales es una constante en su supervivencia frente a este mundo que pues les ha impedido otro tipo de oportunidades, otro tipo de desarrollo y otras cosas. Llama particularmente la atención, y eso se puede ir, se deduce según la interpretación de cada quien, y en mi caso tiene que ver con que a pesar de este mundo que los tiene ahí, se tienen a ellos mismos. Y se tienen a ellos mismos no solamente como los amantes que estamos viendo en pantalla, sino también como la propia clase trabajadora, también la propia clase social a la que ellos pertenecen, y en lugar de repelerse, en lugar de denigrarse unos a otros, de tenerse envidias, de rechazarse o de marcar una distancia, por el contrario, ¿no? Se unen. Claro, el amor puede ser un pretexto, puede ser una excusa o bien puede ser una consecuencia de esta unión, de esta unidad que ellos saben que se tienen uno al otro. Les digo, pero también tiene que ver con una cuestión de condición y clase social. Y eso lo vemos. Vemos que Jolapa es un alcohólico y la película marca muy bien cómo él en el día, cada vez que vemos luz natural, que lo vemos en sus espacios naturales, bebe de pie. Y por las noches, cada vez que acude a algunos bares, pues vemos que todo es oscuro, pero él bebe sentado. Pareciera cualquier tontería lo que estoy diciendo, pero lo único que también nos ayuda a reflejar es la dinámica y la cotidianidad de una persona alcohólica. El dinamismo de la labor, pues prácticamente le impide estar sentado, por lo tanto aprovecha para beber de pie mediante botellas que tiene escondidas o anforita que lleva en algún lado también escondida. Y cuando termina de trabajar, en lo que él concibe como relajarse, como un descanso, gusta de irse a beber en completa calma, cansado quizá, a un bar. Este dinamismo y esta relajación de una persona alcohólica lo vemos muy bien descrito con el personaje de Jolapa. Ahí está, porque es algo que sucede y le digo, lo vemos también muy claro con el tema de la iluminación. Cuando bebe de pies, luz natural. Cuando bebe de sentado en la oscuridad, vemos incluso poca luz en ese paralelismo dinámico de su vida etílica. Y Ansa es un atractivo muy particular también con la fotografía, los encuadres, y lo voy a poner entre signos de admiración. Los encuadres que utiliza Kaurismäki con Ansa son hermosos, son muy reveladores y también son muy significativos. Por ejemplo, vamos a ver que los encuadres de ella dejan un cierto espacio o vacío, primero en su costado derecho y posteriormente en el costado izquierdo.
¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué dejarían ese espacio, ese vacío en los encuadres donde ella aparece, por lo menos en la primera mitad de la película, en el primer cuarto, en los tránsitos que hace del trabajo a su casa, de su casa a otro lado? Entonces los vamos viendo y pues ella va a cambiar de posición. En un momento dado, ese vacío y ese espacio vacío que dejas a la derecha va a ser ocupado con ella, pero dejándonos un espacio y un vacío hacia la izquierda. Esto no parece desapercibido, puede pasar desapercibido hasta que vamos viendo cómo esos vacíos y esos espacios van llenándose. O bien los planos van haciéndose más abiertos y que nos va a llevar a ver en un momento dado que esos espacios y esos vacíos desaparecen para ver eh, en un encuadre final todo centrado y ella en el centro de ese encuadre final junto a otros elementos. Entonces estos espacios y estos vacíos que la cámara nos está mostrando con su personaje a lo largo de la película no es más que la ruta y es el trazo y el recorrido de los encuentros que ella va a tener con Jolapa, del propio destino. O sea, estos vacíos y estos espacios no es otra cosa más que el destino y es la búsqueda y el hallazgo del mismo. Así también como lo sorpresivo y lo inevitable que puede ser cuando se pone caprichoso el mismo destino. Estos espacios y estos vacíos van a ir llenándose poco a poco, se va cambiando de posición, porque lo único que están haciendo es contándonos el destino, también gracias a que la propia ANSA pone pies en marcha para que ese destino suceda. Hay también, van a escuchar un relato futbolero que no necesita de verse una cancha, no necesita de verse un balón, simplemente es como un cuento, es una especie de cuento que va a narrar la misma ANSA y que a lo mejor pareciera que no tendría nada de relevancia y puede parecer intrascendente, pero cobra relevancia y cobra trascendencia. Uno, si tomamos en cuenta que estamos hablando de Finlandia, una nación que podríamos no percibir precisamente apasionada en materia de fútbol, pero que para quienes son futboleros o aficionados a este deporte, recordarán, por ejemplo, a figuras como Gary Littmanen o Jari Littmanen, el Principito, aquel jugador que brilló en el Ajax, un delantero, o también a Sami Hyypiä, un defensor. Ellos fueron como los dos grandes representantes del fútbol finlandés en un momento dado y hasta se les veía, vamos a decirlo así, exótico, porque provenían de una nación que les digo, no figuraba en el juego de la pelota, en el juego del balón. Y pues podemos percibir que son un poco fríos, un poco secos para esta pasión por el fútbol. Y cuando le escuchamos a Ansa narrarlo, nos rompe ese estigma, ¿no? Porque puede ser más jocoso de lo que creemos. Y tan es así que ella involucra a la selección brasileña en su relato. Y este relato fantasioso, iluso, pues no es otra cosa también más que la forma en que se construye y se narra el fútbol. Y ahí lo mete Ari Kaurismäki. Y es una cultura que a lo mejor con la cual estamos un poco distantes nosotros como mexicanos porque no estamos acostumbrados ni al cuento ni al relato futbolero. Hay que decirlo con todas sus letras, es algo que sí tienen otras culturas europeas como los ingleses, los españoles, los alemanes, incluso la zona de los Balcanes. Hay grandes escritores croatas, serbios, algunos provenientes de la extinta Yugoslavia, otros soviéticos. En Sudamérica lo tenemos con Argentina, Chile, Uruguay, pero nosotros no. Sin embargo, Kaurismäki rescata también esta parte de la tradición oral futbolera del relato en un pequeño y muy breve relato que cuenta Ansa. Y eso también vale la pena considerarlo y rescatarlo. Y por último, nada más apuntar el tema de la radio. Vamos a ver que aparece la radio a lo largo de la película, donde varios de sus personajes, incluso algunos secundarios, están escuchando las noticias. Y a ellos escuchan con atención como la invasión de Rusia a Ucrania. Están escuchando estos noticieros que describen, están informando acerca del conflicto bélico. Y llama la atención por el significado que puede tener de cómo en este presente y mundo hoy día tan sumergido en conflictos bélicos, hoy día tan sumergido en odio,
puede existir el amor. Pueden construirse historias de amor, pueden generarse historias de amor donde menos pensamos, entre quien menos pensamos y de la manera que menos pensamos. Todo es cuestión también de estar ahí, en el lugar y en el momento oportuno para que esto suceda. Y para quienes no han encontrado el amor o no lo hemos encontrado, bueno, también, o sea, da ese empujoncito y ese pellizcón para decirnos, oye, pues por ahí debe estar la persona con la que vas a coincidir tarde que temprano en este destino, porque el mundo es muy amplio, pero al mismo tiempo también es muy pequeño para no podernos ver unos a los otros. Hojas de otoño, sin duda una de las mejores películas del año. Es un trabajo que viene bien también para la época, que viene bien para si tuvimos un mal 2023, bueno, por lo menos sentirnos con ese ropo, ese abrigo de lo que es el refugio seguro que es el cine, porque eso es lo que es un refugio y eso nos lo deja claro Ari Kaurismäki, quien además de ser director y realizador de la película, es un cinéfilo que deposita muchísimas de sus películas favoritas o de sus gustos o de sus influencias al, en toda la película, teniendo un final muy particular para quienes adoran o gustan de las películas de Chaplin, lo van a ver ahí, y entonces hace también de la película un refugio seguro.